Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que se encuentren visualizando este video. En este video vamos a revisar el siguiente tema, propósitos educativos del Plan y Programas de Estudio 2017, también conocido o llamado, titulado Aprendizajes clave para la educación integral, ¿no? Estos propósitos educativos, bueno, este tema ha sido una sugerencia por parte de la unidad del sistema de la carrera para las maestras y los maestros, mejor conocida como la UCICAM, que forma parte de la bibliografía sugerida por parte de la unidad para el estudio del instrumento de conocimientos y aptitudes. En este caso, pues estamos muy próximos ya a presentarse en este fin de semana de 16 y 17 perdón, 17 y 18 de septiembre, si no me equivoco, se estará realizando la aplicación de dicho instrumento y pues este video viene a abonar y a seguir contribuyendo en el desarrollo profesional de ustedes y de igual forma, pues en la parte del estudio, ¿no? En este momento, pues nos encontramos de manera asincrónica, realizando lo que es esta revisión de este video. En este caso, vamos a atendernos lo que son los propósitos educativos. Estos están divididos en dos, en propósitos generales y en propósitos específicos por nivel educativo. En este caso, pues, qué podemos rescatar o qué podemos mencionar como parte importante de este elemento del plan de estudios de aprendizajes clave? Pues más que nada estos propósitos definen, ¿no?, el alcance del espacio curricular. Ya en la implementación del currículum se da lo que es, estos propósitos vienen a definir y a orientar el alcance para el desarrollo de este espacio curricular, o los espacios curriculares que trae consigo lo que es este programa de estudio. En este caso, pues vamos a encontrar propósitos generales para toda la educación básica, por ejemplo, de lengua materna o el español, pero también veremos propósitos específicos por nivel educativo. Es importante también aquí mencionar que hay algo que también los caracteriza o los identifica, no, más que nada es algo que no encuentro la palabra, discúlpenme, pero algo que los caracteriza, pues por llamarlo así, de decir que algo que los diferencia a lo mejor de otros elementos del programa de estudio, es que todos van a iniciar con un verbo en infinitivo. En este caso, pues estos verbos marcan las acciones a desarrollar dentro del espacio curricular. Así los vamos a encontrar. Esto se los menciono porque a lo mejor en algún reactivo de identificación de propósitos que pudiera ser, ¿no? Por poner un ejemplo, identifique los siguientes propósitos de la educación básica o de educación primaria, o de educación preescolar o de educación secundaria. En este caso podremos nosotros encontrar y ver a lo mejor alguno que no empiece en un verbo en infinitivo, por lo tanto realizaría un descarte y podría tener más posibilidades de encontrar la respuesta correcta en caso de que a lo mejor no tenga muy presente en ese momento los propósitos educativos. Es un tema algo extenso, sin embargo aquí el organizador gráfico facilita el estudio, ¿no? Entonces, no es necesario que se vayan al documento de aprendizajes clave. Sin, aquí ya lo vamos a encontrar por nivel educativo. Y una recomendación, antes ya de entrar, para que ustedes conozcan la estructura del organizador gráfico, sería pues también, si tenemos el tiempo de apropiarnos e identificar esos propósitos del nivel educativo en el cual yo aspiro, sería importante también darle su revisada, si el tiempo lo permite, a los otros dos niveles educativos en los cuales no tengo, no estoy trabajando, porque eso también me va a permitir realizar el descarte en el momento que a lo mejor pueda aparecer un reactivo de esta temática, ¿no? El organizador gráfico, las diapositivas están organizadas de la siguiente forma. Como les comentaba, están primero los propósitos generales. Aquí tenemos 7 propósitos generales para la lengua materna o la asignatura del español y vemos que todos inician con un verbo en infinitivo.
usar, utilizar, reflexionar, conocer, utilizar, participar y reconocer, ¿no? Estos son para toda la educación básica. En este caso, este programa de estudios pues incluye lo que es eh, preescolar, primaria y secundaria. Dentro del mismo organizador gráfico ya tenemos los propósitos específicos. Aquí ya marca el alcance, pero por nivel educativo, en preescolar, en primaria y en secundaria. Así lo vamos a encontrar y vamos a poder ver esa gradualidad del nivel académico. Por ejemplo, en la lengua materna o el español, en preescolar tenemos únicamente dos propósitos específicos: adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua, mejorar su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. El segundo es desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto e identificar para qué sirven, iniciarse en la práctica de la escritura y reconocer algunas propiedades del sistema de escritura. Fíjense bien, aquí ya se da el reconocimiento e inicia la práctica de la escritura. Sin embargo, no habla de su consolidación, de ese avance, ¿no? Que en preescolar únicamente reconocer algunas propiedades. Y esta parte, pues nos ir, vamos a ir también de una sugerencia, pues decir, no, es irnos a lo práctico, de identificar, ah, no, pues esta es para preescolar, esta hasta primaria. Y pues también nuestra misma experiencia nos va a poder realizar a lo mejor el análisis. En este caso, pues es importante ir identificando, ¿no? Vemos, por ejemplo, ya en educación primaria ya tenemos 8 propósitos específicos. Nos menciona de avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y el lenguaje escrito. Aquí ya se pide un avance, ¿no? Un avance del lenguaje oral y escrito, tanto de la lengua oral como escrita. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos. ¿Por qué? Porque ya el alumno ya se apropió de la lengua escrita, por lo tanto, pues ya se esperan producciones textuales, elegir materiales de estudio, considerando la información de los portadores, comprender, resumir y producir textos orales y escritos, analizar la organización, los elementos de contenido y recursos de lenguaje de distintos textos literarios, reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística, utilizar diferentes medios para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista, reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación. Y tenemos también para el nivel de secundaria, aquí ya tenemos más propósitos específicos, tenemos 11 propósitos, ¿no? Si nos damos cuenta, pues al referirse al mismo espacio curricular, vemos la gradualidad del avance, ¿no? Por ejemplo, acá ya nos iniciamos con únicamente adquirir confianza para poder expresarse, ¿no? En su lengua, de igual forma, favoreciendo el lenguaje oral, la oralidad principalmente en el nivel de preescolar y la iniciación y la apropiación o el conocimiento, el reconocimiento de los primeros, de algunas, perdón, propiedades del sistema de escritura, es decir, el primer inicio, ¿no? Ahora ya vemos cómo en primaria ya se avanza en esa parte y cómo en secundaria pide ya ampliar su conocimiento del lenguaje oral y escrito para comprender y producir textos, ¿no? Ya se da una ampliación del lenguaje oral, tanto oral como escrito. Utilizar algunos acervos, tanto impresos como digitales, expresar sus ideas y defender sus opiniones debidamente sustentadas, utilizar la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar sus conocimientos, interpretar y producir textos, valorar la riqueza lingüística del país o de México en este caso, valorar el diálogo como forma para entender otras perspectivas, analizar, comparar y valorar la información de medios de comunicación, conocer, analizar y apreciar el lenguaje literario, utilizar el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal. Por último, reflexionar sobre las realidades presentes y recrear otros mundos posibles. En este caso, fíjense bien, vemos que es un contenido, pues la verdad, completamente amplio. La recomendación aquí es que no es tanto la memorización, sino que podamos reconocer e identificar principalmente los del nivel educativo en el cual yo estoy
trabajando y en el cual pues voy a participar en este proceso de promoción horizontal. En este caso, también es importante esa identificación, ¿no? Y sobre todo, pues, darle su revisada en lo propio y ya en el autoestudio a este material gráfico. Ya ustedes podrán, en lo personal, definir una estrategia de estudio para este tema. No sé si van a tomar notas, elegir eh, ideas principales, a lo mejor de los propósitos en cuanto a cada espacio curricular, pues ya dependerá en el autoestudio o la manera en la que ustedes estarán revisando este tema. Y así vamos a encontrar todo el organizador gráfico. En propósitos generales para pensamiento matemático tenemos tres. En estos mismos propósitos vamos a encontrar pues esas acciones, las cuales son congruentes con los enfoques pedagógicos de las distintas asignaturas o espacios curriculares de este plan y programas de estudio. Tenemos por nivel educativo los propósitos específicos y ya podemos ir revisando la gradualidad, ¿no? Ya por espacio educativo para preescolar, primaria y secundaria, y de esta manera se va avanzando, ¿no? Por ejemplo, aquí en exploración y comprensión del mundo natural y social, que responde dentro de este espacio curricular a la asignatura de conocimiento del medio, únicamente tenemos lo que son dos propósitos generales y no se incluye lo que es el nivel de secundaria. No vemos aquí porque dentro de este campo de formación se trabaja a través de otras asignaturas, ¿no? Que son ciencias naturales y tecnología, y aquí tenemos, y en algunos grados, ¿no? También de la educación primaria, y tenemos aquí 11 propósitos generales para estos espacios curriculares, y ya vemos aquí, pues, que no entra lo que es el nivel de preescolar, pero sí para primaria y para secundaria, ¿no? Entonces, este tipo de propósitos enunciados de esta forma, pues marcan ese alcance, ¿no? De lo que sea, del alcance que tiene cada nivel educativo y en el espacio curricular que corresponde. Para historia, de igual forma, tenemos 5 generales, no entra el nivel educativo preescolar, 6 específicos para primaria y 5 específicos para secundaria. Para geografía tenemos 3 generales, de igual forma, no entra ese nivel educativo, 4 específicos para primaria y 3 para secundaria, de igual forma, formación cívica y ética, y de esta manera podemos ir viendo de qué manera está organizado este tema de propósitos educativos, ¿no? Tenemos un propósito general para la asignatura de artes y ya aquí tenemos los de preescolar, primaria y secundaria, específicos por nivel educativo. Es importante, pues aquí también, a lo mejor algunas palabras clave que sean propias del nivel educativo o que sean, sí, pues muy específicas, por ejemplo, la imaginación, la fantasía y la iniciativa de la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes artísticos, y pues ahí están las expresiones artísticas que incluye el currículum, identificar algunas manifestaciones artísticas y culturales del entorno y sus contextos, ¿no? Y así poder ir nosotros identificando por nivel educativo. Entra la educación socioemocional y la tutoría, y está aquí, tenemos 8 propósitos generales, de igual forma, en lo propio ya tenemos los específicos, y por último, pues también tenemos propósitos generales para educación física, que son 5, y ya también de manera específica por nivel educativo, ¿no? Y para el cierre de este video, pues únicamente estaríamos cerrando con un reactivo para ver la forma en la cual UCICAM nos podría preguntar, ¿no? De qué manera este tema podría estar. Este es solamente un ejemplo meramente conceptual. Yo considero que ya teniendo a lo mejor reactivos de este tema de propósitos educativos, pero en un nivel más de aplicación de una situación escolar, pues nos facilitaría más eh, llegar a la respuesta correcta. En reactivos como este, que son, por ejemplo, muy conceptuales y así como tal cual viene en el programa de estudios y también en estas diapositivas, pues sí es importante la identificación, ¿no? Del nivel educativo, estar bien apropiado y pues tener esos referentes para poder llegar a la respuesta correcta. Nos dice, con base a los aprendizajes clave para la educación integral, son propósitos educativos que corresponden a la educación primaria. Y tenemos 6 propósitos, ¿no? Aquí la identificación es, pues, para la educación primaria. Número 1, usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo. Número 2,
identificar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían proporcionalmente, así como saber calcular valores faltantes, porcentajes en diversos contextos. 3, usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. 4, expresar e interpretar medidas con distintos tipos de unidades, utilizar herramientas como la semejanza, las razones, proporciones para estimar y calcular longitudes. A veces estos elementos ya pueden ser propios de un nivel educativo y decir, esta va para allá, esta para acá. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística, cultural en la convivencia cotidiana y conocer las medidas de tendencia central y decidir cuándo y cómo aplicarlas en el análisis de datos y la resolución de problemas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos muchos elementos los cuales hay que ir descartando, una forma que utilizamos como estrategia para la resolución de reactivos. Y pues la respuesta correcta aquí sería el inciso D, ¿no? Que es número 2 y número 5. Si ustedes desean ver el argumento, lo pueden encontrar en el programa de estudios o de igual forma en estas diapositivas. El número 2 lo pueden encontrar en el espacio curricular de pensamiento matemático, que es un propósito específico para primaria. Y el número 5 lo encontramos en el de lengua materna, ¿no? En este caso, pues con este reactivo estaríamos cerrando lo que es esta parte del análisis de este tema, ¿no? Como sugerencia para el estudio, porque realmente pues sí lo considero yo un tema extenso y pues también últimamente UCICAM ha incluido reactivos de este tema, han sido recurrentes, han aparecido en procesos y sobre todo pues la identificación, ¿no? Del nivel del nivel educativo en el que ustedes aspiran principalmente, ya que pues en los últimos dos procesos de este año, que es promoción vertical y admisión, UCICAM ha hecho su trabajo, lo que le corresponde en cuanto a contextualizar los instrumentos, es decir, maestros que están participando para preescolar, pues muy contextualizados, a excepción de procesos pasados en los cuales UCICAM estaba siendo muy genérico con los reactivos y algunas incidencias en cuanto a ciertos temas que no le competían a ciertos niveles educativos y de igual forma, pues respetando también la bibliografía oficial que ellos sugieren para el estudio. Con este estaríamos cerrando, deseándoles el mayor de los éxitos en su proceso y de igual forma en la preparación para presentar este instrumento. Mucho éxito y un gusto haber estado con ustedes a la distancia. Hasta luego.